Benjamín Netanyahu está de vuelta. Y como en toda buena historia, la quinta es la vencida, luego de que el gobierno de coalición de 8 partidos, la Knesset, declaró su disolución en este verano de 2022, llamando a nuevas elecciones, las quintas en un lapso de 3 años y medio. El resultado de las parlamentarias en Israel indica además la vuelta de la línea dura de Netanyahu, quien se impuso, dándole la victoria al partido Likud, una coalición de derecha. Según sus palabras, no hay lugar para los débiles. Los débiles se desmoronan, son masacrados y borrados de la historia, mientras que los fuertes, buenos o malos, sobreviven, dijo Netanyahu en 2018, durante un evento en un centro de investigación nuclear israelí. Y, por supuesto, él considera estar entre los fuertes. Algunos han llegado a llamar Rey Bibi. Según se dice, Bibi es un apodo heredado de un primo del mismo nombre. Y ese título ficticio de realeza no le desagrada a Netanyahu, quien, además, alimenta esa narrativa desde hace décadas. En el escenario internacional, Benjamín Netanyahu buscó como primer ministro la cercanía de otros hombres poderosos, así como de populistas de derecha, tanto la de Jair Bolsonaro, en Brasil, como la de Viktor Orbán, en Hungría, o la del expresidente estadounidense Donald Trump, quien le cumplió su gran deseo de trasladar la embajada de EU a Jerusalén y de rescindir el acuerdo nuclear con Irán, lo que se tradujo en éxitos políticos. En cuanto a Putin, no solo es un buen amigo político de Netanyahu, sino que es popular en un gran sector de la población israelí. Estos antecedentes de poder dicen mucho de sus intereses geopolíticos. Pero para entender los orígenes del nuevo primer ministro israelí, hay que remontarnos a su juventud, en la cual Netanyahu no pertenecía al bando de los fuertes y ganadores. Benjamín Netanyahu nunca obtuvo el reconocimiento de su padre, dijo el productor cinematográfico Dan Shadur, autor del documental King Bibi, de 2019, en una entrevista. Es el mediano de 3 hermanos y su padre siempre vio a Jonathan, el mayor, como el futuro líder de Israel, no a Benjamín. Pero Jonathan murió en 1976 durante un operativo de liberación en Entebbe, Uganda. Hoy es considerado un héroe de guerra en Israel. El padre de Netanyahu era Benzion Netanyahu, un profesor de historia judía y un sionista radical, que dijo en una entrevista, la tendencia a pelear está en la naturaleza de los árabes. Es un enemigo nato. Su personalidad no le permite compromisos. Está en un estado de guerra permanente. Cuando Israel fue gobernado por fuerzas izquierdistas en las décadas de 1960 y 1970, la familia no se sintió comprendida ni bienvenida, y se mudó a Estados Unidos. Benjamín Netanyahu creció en el estado de Pensilvania, y comenzó a trabajar como consultor de gestión después de sus estudios. A mediados de la década de 1980, Netanyahu se convirtió en representante permanente de Israel ante las Naciones Unidas, como un hombre elocuente, sofisticado y culto que sabía cómo impresionar con carisma, humor, y un inglés casi sin acento. En 1988 regresó a Israel con el perfil de un nuevo tipo de político. Con estos antecedentes se convierte en el primer ministro más joven de la historia de Israel. Ingresó al Parlamento israelí por el partido de derecha Likud y se convirtió en viceministro de Relaciones Exteriores. Cuando el primer ministro Isaac Rabin, autor de los acuerdos de paz de Oslo, fue asesinado por un fanático judío de derecha en un mitin en Tel Aviv, en 1995, la violencia entre israelíes y palestinos se intensificó. Netanyahu acusó al primer ministro entrante, Shimon Peres, de no controlar la violencia, y bajo este argumento principal, logró imponerse en las elecciones para cubrir su primer mandato. En 1996, Netanyahu se convirtió en primer ministro por primera vez, el más joven en la historia del país. Para entonces ya se había casado por tercera vez, con Sara, a quien multaron en 2019 por malversación de fondos públicos. También siguen pendientes los procedimientos por corrupción contra el propio Benjamín Netanyahu. Sin embargo, con su victoria en las elecciones de 2022, han aumentado significativamente sus posibilidades de evitar una condena o incluso el encarcelamiento. Él ve la investigación en su contra como una cacería de brujas por parte de los medios y las fuerzas de izquierda. Sin embargo, no todo han sido victorias. En 1999, Netanyahu no logró defender su cargo de primer ministro. El ala de derecha le recriminó hacer demasiadas concesiones en los acuerdos de Oslo, y ya pesaban acusaciones de corrupción en su contra. Ehud Barak,
del Partido Laborista, ocupó su lugar al mando del país. Una década más tarde, volvió al poder. En 2009 Netanyahu, de línea dura, habló por primera vez de una solución de dos estados y un estado palestino desmilitarizado. Pero en lugar de perseguir ese objetivo, en los años siguientes giró más hacia la derecha. Esto contribuyó para que se suscitaran masivos enfrentamientos con Hamás, que gobierna en la Franja de Gaza, en los años siguientes de su mandato. Esos enfrentamientos cambiaron la imagen en Israel de forma bastante drástica. Hoy en día para la mayoría de los israelíes, eso significa que Israel no puede retirarse de Cisjordania. Cuando Benjamin Netanyahu fue reelegido en 2015, formó una coalición de derecha, el gobierno más derechista que ha tenido Israel hasta el momento. Aunque Netanyahu se negó a incluir aspiraciones de anexión en el programa de su partido, declaró antes de las elecciones que si era reelecto quería anexar a Israel el Valle del Jordán, donde viven 60.000 palestinos. Con ese cambio de rumbo, quería asegurar los votos del ala derecha del electorado, que necesitaba para hacer de su partido la mayor fuerza política, y obtener el mandato para formar un gobierno. Los partidos más a la derecha del Likud han llevado a Netanyahu en esa dirección en los últimos años, dijo Lintel. El miedo a perder votos a favor de los partidos de derecha ha empujado a Netanyahu a tomar posiciones de derecha. Benjamin Netanyahu gana las elecciones en Israel, y tendrá los apoyos parlamentarios suficientes para formar gobierno. Era su quinto intento en 3 años y medio para volver al poder, con el objetivo prioritario de lanzar una ambiciosa reforma institucional. Además dejará en la oposición al actual primer ministro en funciones, Yair Lapid, su mayor adversario político. La explosión de los partidos radicales de la ultraderecha del movimiento sionismo religioso, racista, antiárabe y homófobo se convierte en la tercera fuerza política más votada, y se sumará al bloque que respalda a Netanyahu. La línea dura de derecha regresa a Israel con una particular estadística: los judíos de entre 18 y 24 años son más conservadores y religiosos que la media del país. Detrás del fenómeno están la demografía, la educación y un discurso que presenta a los palestinos como enemigos. Lo que se espera es que con la llegada del nuevo primer ministro se recrudezca el conflicto palestino-israelí, y se mantenga con más dureza la polarización del Medio Oriente. Gracias por visitar nuestro canal y ver este video. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora. No olvides darle like si te gustó. Nos interesa mucho tu opinión sobre este tema. Deja tu comentario. Hasta luego.